Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien junto a sus familias, cuidándose y realizando sus actividades que cada semana preparamos con sus profesores y profesoras con mucho cariño. Esta semana, en sexto básico en lenguaje y comunicación, nos corresponde la clase número 2 de la unidad número 2, conociendo, opinando y sintiendo a través de la lectura. Nuestro objetivo de aprendizaje de esta semana es identificar e interpretar figuras literarias como la hipérbole. Pero primero recordemos, la semana pasada estuvimos leyendo un poema y reconocimos los tipos de rima y los recursos sonoros que estaban presentes en él. Pero primero recordemos que era un poema. Es un tipo de texto que expresa sentimientos a través de un lenguaje bello. Muy bien, este era uno de los primeros ejercicios que aparecía en nuestra guía de la semana anterior. Luego tenemos que una estrofa es un conjunto de versos. Muy bien, un verso corresponde, como dijimos, a cada línea del poema. Muy bien. Y finalmente, esta oración que decía eres tan fuerte como la tierra que te vio nacer es una comparación, ya que contiene aquí el conector como, que siempre nos sirve para poder comparar dos términos distintos o dos términos similares. Luego, en la lectura de nuestro poema El Jilguero, de Leopoldo Lugones, habían estas preguntas breves que tenías que responder para ti mismo, ¿cierto? Y una de las cosas más importantes que teníamos que hacer era reconocer el tipo de rima. Veamos, el tipo de rima presente, tenemos por ejemplo aquí la palabra trigales y la palabra triunfales. Tienen a partir de donde se carga la voz, gales, ¿cierto? Desde ales hacia adelante, es decir, desde la última sílaba, desde la última sílaba fuerte hasta el final, estos dos versos son exactamente iguales, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuál era el tipo de rima donde nosotros teníamos el final a partir de la última sílaba fuerte completamente iguales? Muy bien, era la rima consonante, y eso también lo podíamos ver en los versos como verano, que terminaba ahí con ufano, ¿cierto? También rima consonante. Lo mismo en la segunda estrofa, peregrino con trino, amarilla y trilla. Muy bien. ¿Y cuáles eran los recursos sonoros o fónicos presentes en este poema? Muy bien, donde está marcado aquí hay una pista, ¿cierto? Como nuestro trabalengua Tres Tristes Tigres, ¿cierto? Tenemos trigo y la aliteración, muy bien, que teníamos presente con la TR, ¿cierto? Tritura el vidrio del trino. Veamos que aquí nos da una especie de sonido duro, ¿cierto? Entre la T y la R, y en este caso también la D y la R, que es un sonido parecido. Esto, en pocas palabras, era lo que teníamos que hacer la clase anterior, ¿cierto? Y esta semana primero veremos qué es el lenguaje figurado, para luego aprender qué son las figuras literarias o retóricas que tendremos que encontrar en un poema. Finalmente vamos a ejercitar buscando las figuras literarias que tenemos dentro de un poema. Dijimos que el género lírico eran todas aquellas creaciones cuyo objeto es expresar sentimientos, emociones o estados de ánimo, ¿cierto? A través de embellecer el lenguaje o hacerlo más lindo, ¿cierto? Las canciones, dijimos, los trabalenguas, las adivinanzas y los refranes son los ejemplos más cotidianos que teníamos para textos poéticos o para poesía. Y cada vez que jugamos con el lenguaje, decíamos, estamos haciendo poesía. Cuando hacíamos una adivinanza, cuando decíamos un refrán, o cuando decíamos, por ejemplo, un trabalenguas. Para empezar a comprender el lenguaje que está dentro de los poemas, es muy importante saber qué es el lenguaje figurado. Y el lenguaje figurado es cuando nosotros usamos las palabras pero de una manera
diferente a lo que significa normalmente en el diccionario. Ejemplos de lenguaje figurado, por ejemplo, dice: Condorito, después de juntarse con Pepe Cortisona, llegó de malas pulgas a su casa. De malas pulgas no quiere decir que él haya llegado, ¿cierto?, con pulgas. Lo que en este caso quiere decir es que él llegó enojado, ¿cierto?, como podemos ver en la imagen. Cuando decimos mi vecina es una serpiente, probablemente no queremos decir que mi vecina es el animal serpiente, ¿cierto?, es el reptil, sino que mi vecina probablemente no me cae muy bien. Y si decimos mi hermano se cayó en bicicleta y vio estrellas, ¿cierto?, cuando decimos cuando alguien se pega, no quiere decir que realmente haya visto estrellas, sino que le dolió tanto que pareció ver estrellas. Muy bien, eso es el lenguaje figurado, si ustedes se fijan, y cuando usamos figuras literarias son distintas formas de poder usar el lenguaje figurado. Por lo tanto, las figuras literarias o las figuras retóricas son recursos expresivos, es decir, para expresar, ¿cierto?, formas lingüísticas y estilísticas, es decir, de estilo, que se apartan del modo común de hablar para de alguna forma darle mayor expresividad al lenguaje. Muy bien, vemos cuál es la primera figura literaria de esta semana. La aliteración, esta ya la vimos, ¿cierto?, que era repetir un sonido, como en los trabalenguas, varias veces dentro de uno distintos versos. Vimos el ejemplo del viento, ¿cierto?, que suena así con la S, se identifica con la S, ¿cierto?, muy bien. Y la segunda figura literaria que tenemos es la onomatopeya, que también es una figura de sonidos. Miren, veamos. En este caso se imita un sonido natural por medio de la escritura de este. Por ejemplo, en los cómics tenemos muchas onomatopeyas, cuando imitan los sonidos de los golpes, ¿se fijan? O por ejemplo, cuando en estos versos, por ejemplo, decimos: en la tristeza del hogar golpea el tic-tac del reloj. Cuando decimos tic-tac, entonces estamos imitando el sonido de un reloj. Por otro lado, la hipérbole, ojo, fíjense, de hiper, es decir, de grande, es una exageración de una expresión por parte de el hablante lírico, es decir, el que está expresando, ¿cierto?, para poder destacar una idea que es importante. Por ejemplo, cuando yo digo me morí de hambre esperándote, no quiere decir que realmente me haya muerto, ¿cierto?, sino que realmente tenía mucha hambre. Por eso estamos diciendo que es una exageración. O cuando decimos la micro estaba tan llena que no cabía ni una aguja. Es muy difícil, ¿cierto?, aún en esta imagen. Por otro lado, una palabra que se parece a la hipérbole, pero dice hiperbatón, es cuando nosotros desordenamos las palabras dentro de una oración para darle un sonido distinto, ¿cierto?, pero que igualmente entendemos esto. Si recuerdas al maestro Yoda, cuando dice hablar como yo debes, entonces estás hablando con una hiperbatón, ¿cierto? Por ejemplo, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Pareciera que está todo desordenado, ¿cierto? Sin embargo, lo que dice este verso finalmente es que las golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Así de simple. Muy bien. Por otro lado tenemos la personificación, que la personificación, como dice la palabra, consiste en atribuir los rasgos de características humanas o de personas a objetos o a animales. Por ejemplo, cuando decimos la tierra está llorando, la tierra no puede llorar, ¿cierto? Por lo tanto le estamos atribuyendo un rasgo que es de las personas. O cuando decimos se calzó las botas el señor reloj, se calzó las botas para andar mejor. No quiere decir que realmente se haya puesto botas el reloj, ¿cierto?, sino que quiere decir que está andando. O el viento rugía con fuerza. No quiere decir que el viento ruja, ¿cierto?, sino que el viento está soplando, está sonando. Y nosotros identificamos ese sonido con el rugido de un león. Y en nuestra guía de esta semana, ¿cierto?, que tiene como título Poemas para exagerar, ya dijimos cuál era la figura literaria que exageraba, ¿cierto? Tenemos nuestro objetivo de la clase, recordemos, que es identificar e interpretar figuras literarias como la hipérbole, que dijimos que era para exagerar. Muy bien, primero, este pequeño esquema para recordar
cuáles son los recursos sonoros del poema, ¿cierto? Teníamos uno y otro que era una figura literaria que también recordamos hoy día. A continuación vamos a leer este bello poema, Corazón Coraza, que corresponde al escritor Mario Benedetti, con unas breves preguntas, y en este poema te voy a pedir que busques una comparación. También te voy a pedir que expliques el poema con tus propias palabras y relacionar el contenido del poema con el título Corazón Coraza, ¿cierto? Vamos a ver en qué se relaciona el título con el contenido del poema, ¿cierto? Y unas breves preguntas de comprensión lectora, recordando cuál es la hipérbole, interpretando esta hipérbole que está acá adentro. Yo te voy a preguntar si es que es posible que el hablante lírico muera si no ve a su amada, o que le ocurra algo peor si la mira. Justifica tu respuesta en base a lo que dice el texto en este caso, ¿ok? Y finalmente, en esta tabla, tú podrás autoevaluar tu aprendizaje, asignándote 1, 2 o 3 puntos dependiendo de cada uno de los aspectos de esta clase que hicimos el día de hoy, ¿cierto? Finalmente, en la actividad de autoaprendizaje de esta semana, yo te voy a pedir que vayas a la página 125 de tu texto de lenguaje y comunicación de sexto, donde vas a encontrar cuál es la diferencia entre los recursos fónicos y los recursos de significados. Es decir, las figuras literarias podemos agruparlas de acuerdo a si son recursos expresivos de sonido o fónicos o recursos expresivos de significado, ¿cierto? Y hay varios ejemplos. Esto te va a servir para poder complementar el aprendizaje y para poder responder también tu guía. Muy bien, al final tendrás que reconocerlos en estos breves poemas que tenemos de Federico García Lorca y de Rubén Darío. Autoevaluemos cómo estuvo tu aprendizaje el día de hoy. Explica cómo te sentiste desarrollando la actividad, si te sentiste bien, cómodo, qué fue lo que te pareció más fácil y qué fue lo que te pareció más difícil y por qué. En este caso, y como te decía anteriormente, fíjate en cuánto fue el tiempo que necesitaste para desarrollar cada una de las partes y así podrás identificar cuáles fueron las que te parecieron tal vez más difíciles y cuáles no. Muy bien. Recuerda que ante cualquier duda o consulta puedes escribirme tanto a mi correo electrónico cfernandez@colegiosanfranciscotalca.cl. Puedes encontrar tu catálogo de textos escolares en Colegio San Francisco Talca en el menú de inicio, textos 2020. Recuerda visitar nuestra página web institucional para poder encontrar tus actividades y cargar las otras que estás desarrollando. También puedes comunicarte conmigo a través del WhatsApp. Recuerda que también tenemos nuestros grupos en donde puedes plantear todas las dudas y consultas que vayas teniendo respecto a tu material. Eso es todo por esta semana. Hasta la próxima.